Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy bien, buenas noches a ustedes, nuestros amigos televidentes de su programa En Tres Puntos. Aquí estamos iniciando la semana, hoy lunes, para compartir con ustedes temas de interés con un invitado que después de Javier dar las buenas noches lo presentaremos. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos temas internacionales con una persona muy empapada y muy conocedor de todos esos temas. Bienvenido a su programa En Tres Puntos. Oscar Guedes, comunicador y analista internacional. Con él hemos tenido la oportunidad de compartir en otros momentos y hoy también lo tenemos por acá para ponernos al día con los temas internacionales. Bienvenido, Oscar. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Guillermo. Y bueno, saludo a toda la República Dominicana, de donde quiera que nos estén siguiendo. Gracias, gracias, Oscar. Vamos a empezar por el patio, como dicen, por la región. Vamos a ver cómo andamos en Venezuela. Vamos a ver si ponemos en contexto a nuestros amigos televidentes sobre Venezuela, Cuba, Haití. ¿Qué ha pasado? ha pasado mucho y realmente ¿Qué ha pasado no ha pasado después tanto. que estuvimos acá? Ha pasado mucho y no ha pasado tanto. En Venezuela, en este momento, hay una gran conmoción porque se ha hecho público el caso de una persona que estaba en prisión y que intentó acogerse a través de sus abogados a la ley de amnistía que aprobó el gobierno para los conocidos como presos políticos. Y resulta ser que el juez rechazó la solicitud hace un par de meses. Pero entonces ahora se conoce que esa persona murió hace muchos meses en una prisión. Se supone que por causas naturales, según los informes que están saliendo a la luz, por causas naturales, sabemos que en una prisión enfermarse y morir no son causas naturales, sino que son causas de las malas condiciones en las que suelen estar los presos, los privados de libertad vamos a decir, en toda América Latina, ¿verdad? Para no entrar en casos particulares. Pero este caso pues está conmocionando mucho a la opinión pública venezolana por estos días porque la madre de esa persona, ahora no recuerdo el nombre del señor, llevaba muchos meses recorriendo instituciones solicitando información del paradero de su hijo y nunca se le dio una respuesta clara de dónde estaba. Además, ¿cómo es posible que un juez tomara una decisión sobre un reo que estaba muerto sin tenerlo enfrente, sin convocarlo, sin conversar con él? ¿Y dónde estaban los abogados que nunca hablaron entonces tampoco con su defendido? Seguramente era defensa pública, probablemente. ¿Por qué no intentaron hablar con su defendido? Es decir, una falla sistémica dentro del área judicial, específicamente del Poder Judicial, y probablemente que también atañe entonces a la Defensoría del Pueblo por no dar respuesta a la madre que tenía meses solicitando información sobre el paradero de su hijo, y probablemente también al Ministerio Público por mantener acusaciones y mantener un caso contra una persona que estaba fallecida y que nadie se tomó la molestia de... No lo sabíamos, no lo informaron simplemente, pero como quiera es un caso gravísimo. Esto que está a estas horas ha estado sacudiendo la opinión pública venezolana porque pues deja al descubierto digamos, como mínimo negligencia, para no hacer calificativos acusatorios, por lo menos negligencia, dentro de una parte importante del gobierno venezolano, nada más y nada menos que todo el sector judicial, y sabemos que la justicia es el principal área de garantía de derechos ciudadanos. Entonces, hay algo que me llama la atención. Después de enero que se despojó de la presidencia, ¿qué ha cambiado en Venezuela después de la época post-Maduro?
Mira, Venezuela ahora vive momentos políticamente menos tensos, en el sentido de que, pues, siempre que hay un cambio de autoridades, las cosas tienden a estabilizarse un poco. Sin embargo, dentro de la oposición sigue habiendo mucha División. intención, sí, mucha intención y mucho deseo de propiciar un cambio de gobierno. Dentro del gobierno mismo hay un periodo incluso hasta reflexivo en algunas fuerzas leales todavía al gobierno de Venezuela, porque están viendo casos como este u otros casos en los que se han destapado escándalos y otros desmanes que hacen que cualquier ciudadano, por fiel que sea un gobierno, por leal que sea un gobierno, se cuestione sobre qué era lo que estábamos haciendo o qué era lo que estaba haciendo el gobierno, porque al fin y al cabo el ciudadano de a pie está pasando las mismas penurias, sea apoya al gobierno o apoya a la oposición. El ciudadano de a pie siempre está pasando las mismas penurias, pero sí que hay un periodo de reflexión en estos momentos dentro de buena parte de los seguidores del gobierno venezolano. Del chavismo. Bueno, yo no suelo llamarle chavismo, porque si bien es cierto que es una fuerza política heredada del liderazgo de Chávez, al final, en la práctica, se han desmontado muchísimas de las políticas que Chávez propugnó, impulsó y avanzó en su época. Obviamente, las condiciones materiales del país han cambiado muchísimo. El ingreso per cápita, la capacidad de producción de bienes y servicios, por tanto el PIB, etcétera, etcétera, han caído muchísimo, pero definitivamente que las condiciones han cambiado muchísimo. Algunas de las políticas, sobre todo en el área laboral, por ejemplo, cuando Chávez se proponía y se impulsaba políticas de beneficios laborales para la gente, incluso llegó a plantear en algún momento reducir la jornada laboral a 6 horas en lugar de 8. Sí, recuerdo. Y llegó a hablarse, no tanto en su época ya no llegó el tema de los 4x3, pero sí que llegó lo de las 6 horas laborales y muchas otras políticas de apoyo económico fuerte o de mejores remuneraciones para los trabajadores. Pues, terminó pasando que hoy en día en Venezuela nadie tiene prestaciones sociales. Si lo despiden del trabajo, adiós luz que te apagaste, no hay lo que aquí llamamos regalía. No hay regalía tampoco. Muchos de los beneficios se han perdido. ¿Regalía Pascual no la tienen? La Pascual, pues tengo que... El doble sueldo, como se le llama en diciembre. Tengo que hablarlo con los amigos, porque fíjate que hasta dolor me da preguntarlo, pero creo que sí hay algo. Creo que sí hay, pero no las compensaciones por despido. Eso las desmontaron prácticamente. Aquí, lo que se le llama aquí el desahucio. Exacto, el desahucio. Prácticamente eso fue desmontado en un altísimo porcentaje y la gente está trabajando casi que a destajo en las empresas. Y además, ni siquiera hay una idea clara de cuánto es salario, de cuánto es un bono, de cuánto es un bono que te llega directamente, trabajes o no trabajes. Hay un caos. ¿Cómo anda entonces esta recomposición después de el secuestro, como muchos le llaman, de Maduro por parte de los Estados Unidos, el ascenso ya a la primera magistratura de Venezuela de Delcy Rodríguez? ¿Cómo se ha ido recomponiendo las fuerzas de ella, la estabilidad versus la oposición? La mayor fuerza en este momento que enfrenta, el mayor desafío que enfrenta el gobierno de Delcy Rodríguez en este momento, es ese descontento y decepción, incluso dentro de sus propias fuerzas políticas. Ha habido grandes marchas. Las marchas principales que ha habido son marchas de trabajadores, no han sido marchas de la oposición política. Eso te dice que había dentro de algunos movimientos lealtad o por lo menos silencio bajo presión o bajo coerción anteriormente, y que ahora están saliendo a expresarse y a decirle: si tú de verdad vas a cambiar las cosas, vamos a cambiarlas, comienza a cambiarlas y mejora y recupera los beneficios para los trabajadores. Hay alguien que yo no veo mucho sonando, que es Diosdado Cabello. Ha bajado mucho su perfil, evidentemente.
porque se siente perseguido. Yo creo que Diosdado lo que ha hecho, bueno, ellos, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado estuvieron conversando públicamente, incluso en algunas actividades y tomándose fotografías juntos. Y yo creo que ellos lo que han hecho es hacer una alianza para mantener la unidad al final de sus fuerzas, por lo menos en algunos niveles de sus fuerzas políticas, y bajar el perfil a algunos dirigentes que pueden ser asociados, demasiado asociados con la imagen Y Padrino. de Maduro. El Padrino salió del Ministerio de la Defensa y tengo entendido que es asesor del gobierno en área de defensa, pero tampoco está teniendo un perfil lo suficientemente alto. Hasta ahora yo lo que veo es un esfuerzo por consolidar la imagen de Delcy Rodríguez como líder del gobierno. Que Bien, le vámonos. ganaría a María Corina. Bien, A esta hora sí. Bueno, vámonos con la anuencia de ustedes a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos con Oscar Guedes para continuar abordando todos estos temas internacionales con un especialista como el que tenemos en el día de hoy. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos con nuestro invitado especial, un conocedor, un experto en asuntos internacionales como lo es Oscar Guedes. En el primer segmento estuvimos abordando el caso de Venezuela y nos ponía al tanto, pero finalmente me gustaría cerrar con el caso de Venezuela. ¿Cuál es la perspectiva que Oscar Guedes ve en cuanto al futuro de Venezuela? En Venezuela no se van a celebrar elecciones en el corto ni en el mediano plazo si las cosas siguen como van. Yo creo que no va a haber elecciones hasta 2030, que es cuando correspondería el final de este periodo. Recordemos que la Constitución de Venezuela es muy clara en mandar a que se convoquen elecciones una vez se presenta una ausencia definitiva del presidente de la República en la primera mitad del gobierno. Sin embargo, un dictamen del Tribunal de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de Venezuela, del TCJ, el Tribunal Supremo de Justicia, dice que no se puede calificar como ausencia definitiva lo que ha ocurrido con Nicolás Maduro, llámese su apresamiento, llámese su secuestro, o como usted quiera llamarle. Derrocamiento. Eso es indistinto, el nombre que usted elija para calificarlo, pero que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dice que no se puede decir que eso es una ausencia definitiva porque eso sería validar el secuestro de Maduro, lo cual es un eufemismo o un recurso, no sé, no quiero usar palabras que suenen despectivas, pero porque no es mi estilo además, pero es un recurso legal, me parece un poco al lado de los cabellos, para tratar de evadir el mandato constitucional de celebrar las elecciones, y yo creo que efectivamente no se va a celebrar ese proceso electoral y Delcy Rodríguez va a continuar al frente del gobierno de Venezuela hasta que se celebren las próximas elecciones en el año 2030. Bien, vámonos a Cuba. ¿Cómo andamos ante esta crisis que me dicen que cada día se agrava más y que hay una situación desesperante, pero no vemos como algo concreto? Vamos a ver usted como especialista si nos pone en contexto y qué puede pasar allí. La situación en Cuba es grave y no desde ahora, incluso desde que el presidente Trump en su primer mandato desmontó el acuerdo que había logrado Obama con Raúl Castro. Desde ese momento la situación se ha venido agravando progresivamente, día tras día y año tras año. Hoy es una situación muy grave, comparable y para algunos peor que al periodo especial, aquel de los años 90, sí, donde el país quedó prácticamente aislado del planeta, del resto del mundo. Pero aunque Estados Unidos, aunque el presidente Trump ha insistido en que va a lograr el derrocamiento del gobierno de Díaz-Canel o del gobierno de la Revolución Cubana, todavía yo no veo tan claro que lo vayan a hacer. Es que el costo político es muy alto. Ahora sí creo
colocarse de espaldas a América Latina y en un momento en el que el presidente Trump necesita del voto de los latinos que lo apoyaron en las elecciones de 2024, porque las elecciones de medio término que serán en este mes de noviembre pintan un panorama muy oscuro para el presidente y para la Casa Blanca. Todas las encuestas, incluso las que históricamente le han resultado más favorables al presidente Trump, dan cuenta de que va a ser favorable al Partido Demócrata este proceso. Va en caída libre. Que su popularidad está en el 30-35% y que va a tener un revés electoral muy fuerte y que puede comprometer incluso el resto de su mandato una vez que esos legisladores tomen posesión en enero del 2027. Entonces, yo no creo que el presidente Trump quiera jugar una carta tan peligrosa como la de una ofensiva militar en Cuba, sobre todo sabiendo que Cuba no es Venezuela, sobre todo sabiendo que Cuba tiene más unidad social y que victimizar a Díaz-Canel, victimizar a la revolución cubana puede terminar saliendo en un tiro por la culata, distinto a lo que ocurrió en Venezuela. O en el pie. Entonces, o en el pie. Sí, te puede resultar siendo un tiro en el pie. Y ahora, y Haití. No, Haití. antes de Cuba, perdón, antes de salir de Cuba, me gustaría que hay analistas que han dicho que los Estados Unidos están jugando a eso que usted decía, la parte de que ni hace ni deja hacer. O sea, jugando a que se desmorone, asfixiarlo, para que automáticamente ellos mismos puedan tomar la decisión con los Estados, y que ahí hay un descontento también por parte de la comunidad cubana que vive en los Estados Unidos, que esperaban que Trump accionara. ¿Cuál es la opinión al respecto? Efectivamente, el exilio cubano en Estados Unidos espera más proactividad de parte de un presidente republicano y de un presidente como el presidente Donald Trump. Lo han dicho desde el día 1 que Trump expresó su intención de ingresar en el mundo de la política. Dijeron, este es el hombre que sí por fin va a tomar acción. Entonces, esa impaciencia también puede jugarle en contra al presidente Trump. De hecho, en el mismo distrito de Mar-a-Lago, las encuestas dicen que el presidente no gana, o su partido no gana en las elecciones de medio término en Mar-a-Lago, ni en ninguna de las circunscripciones en las que históricamente el Partido Republicano ha sido más fuerte, ni en las circunscripciones caracterizadas por el voto de los cubanos. Entonces, no tomar acción e intentar asfixiar al pueblo cubano, al final va a tener consecuencias negativas, porque mucho del exilio también le duele lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando a la gente en Cuba, y ver que el gobierno simplemente los quiere matar de hambre. Tienen que hacer mayores sacrificios para enviarle remesas a sus familiares. Pero tampoco allá les dan enviarle remesas, entonces se la ponen más difícil. Entonces el cubano que está en Estados Unidos y que todavía tiene familia en Cuba dice, óyeme, pero si Trump no va a tumbar al gobierno, pues por lo menos que nos dejen a nosotros ayudar en algo para que esa gente no se nos muera de hambre. Entonces es un asunto muy complejo. Y que no está, la política que ha asumido el presidente Trump de asfixia sin acción parece no conducir a una salida Es que una acción militar en el Caribe, una acción militar en el Caribe va a tener más repercusiones que ventajas. Bueno, por eso es que no actúan en Haití, por ejemplo. Por eso es que no se puede actuar con ligereza en Haití, porque Haití, aunque tiene el problema de estas bandas violentas, sigue siendo un foco de peligro, está demasiado cerca de las costas de Estados Unidos como para tú permitirte que se convierta en un Afganistán. Salvando las distancias, evidentemente. Y salvando la distancia y el territorio. Y la extensión territorial, claro, las condiciones socioeconómicas, etcétera, etcétera. Pero Haití, resolver el problema de Haití es tan complejo precisamente por eso, porque tiene consecuencias en la región, principalmente, por supuesto, en República Dominicana, pero para los propios Estados Unidos es un problema involucrarse en una acción militar en Haití. Ahora, el resto de América Latina, el problema que sigue padeciendo la región es esa pendulación exagerada y hasta, yo diría, infantil que tienen muchos de los dirigentes políticos de nuestro continente. Porque, ¿cómo se explica
que el presidente de Ecuador pretende imponerle aranceles a Colombia, cuando son dos economías tan interdependientes, cuando son dos pueblos en los que la gente cruza de un lado a otro constantemente, cuando son dos naciones con unas raíces tan conectadas y con comunes. Eso no tiene sentido, pero a veces los presidentes latinoamericanos, líderes políticos latinoamericanos, para hacerse los graciosos con Estados Unidos, como hizo una vez el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, ustedes lo recuerdan, el polaco, que fue, bueno, con Trump como presidente, y le dijo públicamente al presidente Trump que los presidentes latinoamericanos eran como un perrito que se acostaba en la alfombra de la Casa Blanca y meneaban la cola. Así es. Vaya manera de Pero tú tienes uno aquí de ahora hacerse mismo. gracioso. Tienes dos. En América Latina tiene a Milei, en Argentina, y en el otro lado tiene a Bukele en El Salvador. No, pero ¿y los otros, Javier? Pero- No, estamos hablando como Sí, pero no perdamos de vista a Cast en Chile, que es un poco más centrado. Claro. No, es porque Un poco más centrado y el un poco, país un de poco más Chile, político de verdad. claro, porque el país de Chile es otro tipo de Es otra institucionalidad. sociedad, es otra Ahí es sociedad. que está el detalle. Ahí- Eso que Javier Ciguita son los que más sacan Ya, la sí, cabeza. sí, sí, Pero tú sí. tienes a uno No, que se pero cree el judío. presidente de Ahora Ecuador- mismo tú tienes, Sí, a uno, claro, tú tienes a uno que se cree judío También. y no tiene nada de judío por ningún lado, que es Milei. Milei. Así Milei se es. cree judío. No, y hay indicios graves de hasta dónde está dispuesto a llegar Javier Milei Sí. en su colaboración con el gobierno israelí. Así Hay indicios de que puede ir excesivamente lejos, igual que en la colaboración con las grandes empresas de tecnología. Así Así es. es. Vámonos con la anuencia suya, estimado, y de nuestros amigos televidentes a nuestra siguiente pausa comercial y retornamos. Muy bien, continuamos con Oscar Guedes, analista internacional y comunicador, con quien estamos compartiendo en el día de hoy un análisis, diríamos, poniéndonos al día con estos temas tan complejos a nivel internacional. Oscar, en el caso de Haití es una situación que a nosotros nos atañe de manera directa. Y vemos que no vemos todavía una luz en el camino para una solución a todos estos asuntos, específicamente con las bandas delincuenciales que hay, sembrando el terror y la inestabilidad en todos los sentidos. ¿Cuál es la perspectiva y qué puede Oscar visualizar sobre el futuro de Haití? Haití sigue complicado. Recordemos que el pueblo haitiano tiene en su reserva sociológica un grado importante de rebeldía. Pero no olvidemos que Haití fue el primer país independiente de todo el continente. Sí, el Bueno, primer Haití estado fue negro de América. Y la primera y la única hasta ahora rebelión de esclavos que ha sido exitosa Sí. en la historia de la humanidad. Esto no es poca cosa, ¿no? Cuando uno recuerda estas cosas, tiene que saber que Haití, su pueblo, bandas armadas, ciudadanos comunes, etcétera, etcétera, no van a permitir un gobierno títere de nadie. Sí, van a querer la instalación de un gobierno que por lo menos defienda de algún modo y en algunos niveles la soberanía de la nación y la independencia de Haití. Entonces, este es un país que hay que manejarlo o manejarse con mucho cuidado para que no exista la sensación de que ninguna nación, ni República Dominicana, ni México, ni Colombia, ni Estados Unidos, ni ninguna, está intentando, manipular o dirigir a sus políticos y a sus líderes. Entonces, la situación en Haití sigue siendo muy compleja, se requiere una movilización militar más fuerte, pero para ello se requiere más financiación y recordemos que
el canal de financiación más directo, más imparcial y más sólido solo lo puedes conseguir a través de la ONU, pero la ONU, en lugar de su financiamiento crecer, la están desfinanciando. Estados Unidos le está retirando financiamiento a la ONU y a muchas de sus agencias. Entonces, es una situación muy compleja que demanda de la voluntad de todos los sectores de la comunidad internacional en un momento en donde precisamente esa comunidad internacional está hiperfragmentada. Pero hay algo que me llama la atención. El mundo que conocimos hasta desde el 1945 para acá, todo lo que ha sido derecho internacional, organismos multilaterales, que fueron creadas a raíz del pacto de Bretton Woods en 1943. Todo eso se está tirando por la borda. ¿Qué tú crees que puede pasarle a la humanidad con un presidente como el que tenemos en Estados Unidos, que no respeta nada y que no habla, no respeta ningún organismo multilateral y a todos sus aliados lo está amenazando? ¿Qué tú crees que puede ser el final de todo el mundo en ese momento? Mira, si la Constitución de Estados Unidos se cumple, y yo no tengo duda de que en Estados Unidos existe una fuerte voluntad y una fuerte vocación por cumplir con su Constitución, si se cumple la Constitución de Estados Unidos, Donald Trump su gobierno durará hasta 2028. Y el grado de conflictividad y los problemas económicos que está atravesando la sociedad estadounidense, porque tiene problemas económicos severos, la gasolina sube. Bueno, el presidente habló, en un momento en que el presidente está hablando de que el Estado necesita recaudar más dinero, habló de desmontar un impuesto a los combustibles, de tan grave que es el tema del precio de los combustibles en Estados Unidos en este momento. 5.50 en muchos estados. Sí. Es una situación muy comprometida para todos los ciudadanos, y eso evidentemente impacta en las decisiones del gobierno. Entonces, si se cumple la Constitución de Estados Unidos, el presidente Trump gobernará hasta 2028. Y a partir de 2028 vendrá un gobierno que no sabemos si demócrata o republicano, eso dependerá de los niveles de aprobación con que cierre su gobierno Trump. Y viendo el comportamiento electoral del pueblo o del público estadounidense en las últimas décadas, ¿hace cuánto que no repite un partido en la presidencia? Cuando Obama. Ni siquiera. Cuando Obama ganó 2 veces. No, partido. Antes de Clinton, vamos a contar de Clinton para acá, demócrata. Después vino Bush, republicano. Después vino Obama, demócrata. Después vino Trump, republicano. Después Biden, Obama. Otra vez Trump, republicano. Y antes de Clinton, Bush padre, republicano. Y antes de él, Reagan, republicano también. Ha sido la última vez que el pueblo estadounidense eligió a dos presidentes consecutivos de un mismo partido. O sea, estamos hablando de la caída del muro soviético, del muro de Berlín, estamos hablando del año 90, 89. Desde ese entonces en Estados Unidos no repite un partido en la Casa Blanca, y es muy probable que después de Trump no repita el Partido Republicano. ¿Qué va a pasar en el mundo? Yo creo que muchas de las políticas que ha avanzado el presidente Trump se van a mantener, pero muchas otras van a marchar hacia atrás. Y muchas otras, a pesar de la convulsión que generan y a pesar de la situación problemática que generan, van a terminar siendo favorables para la humanidad. Y yo soy creyente y mantengo la fe, porque en algo hay que creer, ¿verdad? Por no mantener la fuerza diaria para levantarse de la cama y salir adelante. Yo confío en que la humanidad caminará hacia una reforma de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente y especialmente en su Consejo de Seguridad, para garantizar un mayor equilibrio global. Eso, a veces los problemas son necesarios para encontrar las soluciones de largo plazo. Y yo creo
quiero creer. Hay que eliminar el Consejo de Seguridad. O por lo menos reformarlo. Derecho a veto. No, Y a Por lo nada más menos quedan cinco. reformarlo. yo no diría eliminarlo, yo también me sumo a esa parte por lo de- menos de reformarlo. Y si vamos a mantener el derecho a veto, tal vez por algunas décadas más, por lo menos incluir a más naciones, darles a más naciones la capacidad. Tú tienes el ejemplo más claro, Oscar, y es que el país que más ha sido condenado por la ONU, el país que más ha sido condenado por la ONU desde 1945 para acá, sigue siendo miembro de la ONU. Bueno, es que hay... Es Y que, entonces tú dirás, ¿y cómo van a cumplir las resoluciones de la ONU? Sí. es que eso es parte de los análisis que muchos especialistas han realizado a lo largo de la historia. Dentro de ese estado que tú mencionas, que supongo que estamos hablando del Estado de Israel, ¿Cómo lo sabes? dentro de ese estado de Israel hay corrientes políticas que no quieren pertenecer a la ONU. Porque se salgan. Es que no es... Si se salen de la ONU, ¿qué consecuencias trae aquello? Oscar, ¿Qué consecuencias trae? Bueno, mira, si no cumplen las resoluciones que los condenan, probablemente dejen de cumplir aquellas en las que incluso los invitan o incluso en las que se han portado más o menos bien, simplemente dejen de hacerlo porque no tengan ningún compromiso. Es que la Organización de las Naciones Unidas, que repito y me reitero y siempre lo digo porque creo que nunca está de más decir, que conformar, construir y consolidar la Organización de las Naciones Unidas hasta ahora es la cúspide de la civilización humana. Claro. La humanidad nunca se ha organizado de manera más constructiva y de manera más organizada que lo que hemos logrado al crear la ONU. La ONU tiene que seguir siendo abierta y tiene que seguir siendo el foro en el que se debatan, en el que se discutan, en el que se solucionen los problemas. Incluso para aquellos que no quieran cumplir con sus normas y con las reglas de convivencia mínima entre las naciones. diferente a la OTAN. Bueno, la OTAN es otra cosa. Así la OTAN es. es un La brazo OTAN, armado claro, de un grupo de la países. OTAN es la respuesta del Pacto de Varsovia. Así Sí, es. claro. Ya no Vamos- existe el Pacto de Varsovia, no debería de existir la OTAN. Así es. Vámonos a nuestra última pausa comercial y de inmediato vamos a regresar con los temas internacionales. Nos vamos a ir ya a la parte de Ucrania, Irán y de igual manera Rusia. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos ya en esta parte final de nuestra entrevista en el día de hoy con Oscar Guedes, quien es un analista internacional. Nosotros hemos recorrido la región, de igual manera Occidente, pero vamos a irnos a la situación al inicio del gobierno de Trump, que empezó a impactar al mundo, que fue Ucrania-Rusia. ¿Cómo andamos? Que vemos como que las aguas se han calmado. ¿En qué está ese conflicto? Mira, en días recientes se aprobó un cese al fuego de unos días entre... Es lógico, en estos días Rusia y Ucrania y todos los países del antiguo bloque soviético celebran el Día de la Victoria. De la gran victoria. El día de la derrota de la Alemania nazi. Entonces, bueno, vimos un desfile, como siempre, espectacular, los desfiles que realizan en la Plaza Roja de Moscú. Pero allí el presidente Putin asomó como que estaría cerca el fin de la guerra, como que estaría cerca un acuerdo para poner fin al conflicto. Sin embargo, horas más tarde, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, pues dijo que el presidente, que Putin está trabajando en ello, pero que es un conflicto complejo y que se necesita todavía dar muchos pasos. O sea, como matizando un poco, ¿no?, lo que dijo Putin. En todo caso, lo que parece irreversible es la pérdida de territorio ucraniano. Así es. Ya cada vez es más irreversible porque Rusia se ha consolidado mucho en ese territorio. Sin embargo, Ucrania también ha avanzado mucho en causarle daño
a la infraestructura de Rusia, sobre todo en la infraestructura de energía, pero están pasando cosas muy divertidas, por ejemplo, como que el gobierno ruso dijo hace pocos días que si Ucrania seguía golpeando la infraestructura energética, el precio del petróleo iba a seguir subiendo y que Rusia iba a ganar mucho más dinero y que con ese dinero iba a poder financiar la guerra contra la misma Ucrania. Entonces, la misma Rusia diciéndole a Ucrania, güey, te estás metiendo un autogol. No es tan así, porque definitivamente que a nadie quiere que le golpeen la infraestructura energética, pero sí que la situación es muy compleja para ambos países porque este conflicto también ha minado un poco, ha dañado un poco ya la popularidad del presidente Vladimir Putin. Obviamente no está en los niveles de popularidad de un Donald Trump ni en los que tenía un Nicolás Maduro, pero sí que ha perdido parte del respaldo popular porque es un conflicto desgastante. Van 4 años ya y pico de conflicto. Un conflicto especial. Sí. Pero pase lo que pase, yo creo que Rusia se va a quedar con los territorios que ha ganado de Ucrania. No lo va a retirar. Y además yo creo que sí le va a tumbar el pulso a Ucrania de que renuncie a sus aspiraciones a pertenecer como a la que OTAN. el apoyo que Ucrania estaba sintiendo por parte de los Estados Unidos como que ha mermado también. No Estados Unidos solamente, también Europa. Sí, el propio presidente Trump, el presidente Trump mismo, a pesar de que en estos días dijo que Zelensky era un tipo que le caía muy bien y que salvo aquella vez que discutieron en la Casa Blanca, eran grandes amigos, el presidente Trump ha tenido menos referencias hacia Zelensky que hacia Putin. Así es. Y eso es lógico, porque también hay que pensar en el gran tablero global. Ya Estados Unidos le dio réditos positivos en el pasado aliarse con China para debilitar a la Unión Soviética. Así es. Entonces ahora hay un intento por mejorar la relación con Rusia para dañar los intereses de China en Oriente. En todo caso, yo creo que Rusia se va a quedar con el control, o sea, va a ganar el conflicto, la guerra en los hechos finales y Ucrania desafortunadamente va a terminar muy mermada en lo económico, en lo militar y sobre todo en lo social. Así es. Vámonos entonces finalmente al caso Irán, Estados Unidos, Israel y de igual manera China tiene que ver también de alguna manera. Allí en ese conflicto, Javier, yo lo que creo es que efectivamente hay gente que me ha dicho en redes sociales que los F-35 no les importa la unidad de la sociedad iraní, ni el nacionalismo iraní, ni sus fortalezas para resistir. Porque los F-35 y los Tomahawk y los Patriot y etcétera, etcétera, tienen la potencia suficiente para ganar una guerra. Y sí, efectivamente, Estados Unidos tiene toda la fuerza militar para imponerse en un conflicto. El problema es que las guerras no se ganan con superioridad militar. Y ejemplos de eso hay muchísimos. Vietnam. Y más recientemente, Afganistán. Estados Unidos invadió Afganistán en 2001 y tomó control del país en cuestión de un par de días. Fue lo que le tomó. Y lo controló durante 20 años. Pero el día que las tropas de Estados Unidos abandonaron Afganistán, ese mismo día el Talibán retomó el control del gobierno. Entonces, imponerse por vía militar a Irán no le garantiza a los Estados Unidos controlar Irán. De hecho, mataron al líder supremo, mataron al Larijani, asesor de seguridad nacional, han matado muchísimos generales, pero ahí sigue el gobierno iraní intacto. Y la sociedad iraní está más unificada que nunca, más unificada que antes de la guerra en torno a su gobierno y en torno a la defensa de su país. 30 segundos, hermano, porque ya no están haciendo señas. Para resumir la parte de este conflicto. El problema es que el conflicto está estancado. Y si el presidente Trump termina el gobierno en 2028, le va a entregar al próximo presidente de Estados Unidos esa guerra abierta. Porque la propuesta de Estados Unidos, Irán no la va a aceptar. Y la propuesta de Irán, Estados Unidos no la acepta. Así que ese juego está trancado. Estados Unidos está apostando al presidente Trump también a asfixiar con un bloqueo marítimo que tampoco es que bloquea demasiado. Así que, desafortunadamente, este es un tema que nos va a seguir dando agua de Pero tú tienes un ejemplo más claro.
los mismos informes de la CIA y FBI que hablan de la capacidad militar de Irán, Trump no le está reconociendo. Eso también es cierto. Los Bueno. mismos informes. Los mismos informes. Así es. Como también es cierto que el tiempo se nos ha terminado, hermano, porque no, nos gustaría tener más tiempo, pero habrá en otros momentos que vamos a tener la oportunidad de invitar a Oscar para que nos siga ilustrando con esas competencias en el tema internacional que tiene. Agradecido infinitamente y a ustedes, nuestros amigos televidentes, por permitirnos compartir con ustedes. Hasta la próxima. Buenas noches. Vamos en 3 puntos. Flavio Gutiérrez, ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.